¿Quién lo diría? Óigame usted, que también en la música clásica se cuecen habas. Vamos, que todos tenemos nuestros pecadillos y la música no podía ser la excepción. En tanto que profundamente humana, la música tiene lo suyo. Aunque siendo justos, la música, lo que se dice la música, hombre, no. Pero la historia que los hombres hemos contado sobre la música va a ser que sí, y que no todo lo que reluce es oro. Y muchas de esas grandes verdades con las que crecimos, algunas, va a ser que no eran tan ciertas, y algunas otras, vaya, que son directamente mentiras. Vaya, alguno me dirá, ya está inventando cosas, quiere ganar notoriedad lanzando estridencias. Y le diré que no, que lo que aquí le contaremos está debidamente contrastado. Y no solo eso que solemos llamar tradición, pues normalmente esta tradición suele tener una serie de relatos que tienen la buena intención de endulcorar, sazonar, elevar y santificar todo aquello que debe de ser elevado a los altares del arte, o lo que muchos han considerado que había que colocar en ese puesto casi inaccesible, cuando la verdad es que no hacía falta. Pero esa es otra discusión que ya tendremos más adelante. Ahora lo que nos ocupa es contarle a usted, querido amigo, aquellos pecadillos que la música clásica tiene. Pequeñas historias que nacieron casi todas con la mejor de las intenciones, pero que al pasar el tiempo, como todo por servir se acaba y acaba por no servir, la verdad terminó descubriéndose y los musicólogos así lo han registrado y comunicado para que otros, como yo, se lo contemos a usted, que es finalmente el verdadero objeto de nuestro trabajo. Así que hoy le contaré una de esas historias, la historia de una obra que seguramente usted, aficionado a la música, ha disfrutado enormemente y que todos creían que estaba escrita por un compositor italiano del barroco veneciano, cuando realmente había sido escrita por su biógrafo 2 siglos después. Y sí, muchos seguramente ya saben a qué obra me refiero, y es el famoso Adagio en sol menor, que durante años pensamos que había sido escrito por Tommaso Albinoni y que resultó ser que no, que lo había escrito uno de sus biógrafos más importantes. ¡Madre de Dios! ¿Quién lo diría? En todos lados se cuecen habas, hasta en la música. Esto es La Batuta del Cultureta y les habla Rubén Fausto Murillo. ¿Qué tal, amigos? Pues sí, fantástica historia la que vamos a contar el día de hoy en este espacio de La Batuta de un Cultureta, que, bueno, pues está preparando el terreno, dijésemos, para la publicación ya del podcast. Estamos haciendo pruebas, estamos midiendo fuerzas, energías, etcétera, y sobre todo haciéndonos con el lenguaje técnico. Uno es músico y uno tiene que irse aprendiendo a mover con los adelantos tecnológicos. Me he escuchado muy particular de esta manera. Pero bueno, vamos a lo que nos ocupa. Seguramente usted, que es aficionado a la música, pues habrá escuchado este famosísimo Adagio en sol menore de Albinoni, ¿no? El Adagio de Albinoni. Yo recuerdo en mi infancia teníamos en casa varias versiones, una muy connotada, indudablemente la de Herbert von Karajan con la Filarmónica de Berlín, pues muy famosa, y otras varias versiones. Pero sí era una pieza que daba que pensar, sobre todo por el lenguaje, ¿no?, que utilizaba, muy barroco no parecía. Y resulta ser que esto es una práctica, no digo que generalizada, pero sí más o menos común, sobre todo en la segunda mitad del siglo XIX. Nombres de cierta relevancia decían que habían encontrado un manuscrito de algún compositor prestigioso, como puede ser Mozart. En el caso de Mozart se le adjudicaron un par de obras, que ya hablaremos de ellas. Un concierto para violín, por cierto, muy buen concierto para violín, pero bueno, de esto ya hablaremos después.
a Händel, a Bach, en fin. Parece ser que era algo más o menos frecuente, que la musicología ha ido documentando y ha ido pues desmitificando estas atribuciones erróneas, ¿no? Pero este es un caso muy notorio, porque apareció en 1958, publicado por la casa Ricordi, una pieza que presumiblemente era de Tommaso Albinoni. Pero sí aparecía el nombre de Remo Giasotto. Remo Giasotto es el verdadero autor de esta pieza. Es un musicólogo, no hace muchos años falleció, un musicólogo italiano muy prestigiado, con una carrera muy sólida. Por ejemplo, bueno, era colaborador, inclusive ostentó un cargo más o menos relevante en la RAI, y también pues a él debemos, entre otros muchos estudios muy sólidos sobre la vida de Vivaldi, sobre la vida de Tommaso Albinoni. Recuperó muchas obras perdidas en la Segunda Guerra Mundial, en fin, y precisamente el escenario de la Segunda Guerra Mundial fue lo que propició el encubrimiento de esta pieza, ¿no? Le repito, en 1958 Ricordi publica un texto, una partitura, mejor dicho, que llevaba este nombre en italiano. Dice Adagio in sol menore per archi e organo su due spunti temacci e su un basso numerato di Tommaso Albinoni. Lo que nos viene a decir el señor Remo Giasotto era que él, esta es la historia que contó, él había encontrado en los restos de la biblioteca de Dresden, que había sido bombardeada, él había encontrado pues algunos apuntes, algunas partituras pretendidamente de una sonata trío de Albinoni, y que esos apuntes él había reconstruido pretendidamente la pieza. El problema fue que después la biblioteca de Dresden dijo, no señor, yo esa partitura nunca la he tenido. Con lo cual se le solicitó a Remo Giasotto que presentara los manuscritos que él decía tener, y pues no los presentó nunca. Con lo cual, pues dijésemos que se descubrió un poco el pastel, se descubrió un poco ahí de que la obra realmente era una pieza de Remo Giasotto, que no tenía muy probablemente nada que ver a Albinoni en esto. De hecho, se le han querido encontrar parecidos. Por ejemplo, algunos hablan de que tiene un notorio parecido con el segundo movimiento del concierto para dos trompetas en do mayor de Antonio Vivaldi, ¿no? Por ejemplo. O también si nos ubicamos en la Pasión según San Juan, en el área del Et ist vollbracht, el todo está consumado, también, hombre, recuerda un poco. Pero si analizamos la pieza, realmente es una obra neobarroca, es un lenguaje muy del siglo XIX, es una armonía muy simple, evidentemente, pero la utilización de los instrumentos, por ejemplo, en la parte más, dijésemos, más intensa, la tercera parte de la obra, después de un solo de violín, que jamás hubiese escrito un compositor barroco, después de este solo de violín tan impactante, viene, dijésemos, el momento de mayor patos, ¿no? De mayor, ¿qué dijésemos? De mayor expresividad. Pues la escritura a distancia de octava entre violín primero y violín segundo tampoco lo hubiese utilizado nunca un autor barroco. Muchas cosas que hablaban de que la pieza, pues no podía haber sido escrita por ningún compositor de la época barroca. Con lo cual, pues ya esta prueba pues no la resistió. Al final, bueno, pues repito, es un engaño que dijésemos se aprovechó Remo Giasotto del nombre, del misterio, ¿no? Descubrir unos manuscritos en medio de las ruinas de la biblioteca de Dresden, todo esto pues vende bastante, ¿no? Al final, bueno, la obra indiscutiblemente es una pieza muy hermosa. O sea, evidentemente que podemos seguir disfrutando del famoso Adagio en sol menore, antes llamado el Adagio de Albinoni, sabiendo que esto pues no es de Tommaso Albinoni. El problema es que, de hecho, esto luego ocasionó que la obra real de Tommaso Albinoni pues pasara absolutamente desapercibida. Ahora es que hace no relativamente pues unos 10 años se han empezado a grabar y a trabajar cosas de él que realmente son muy interesantes.
un compositor contemporáneo de Vivaldi, un compositor importante, con una vida también muy peculiar, que ya algún día hablaremos sobre ella. Pero bueno, en la descripción le voy a colocar algunos de estas versiones. Evidentemente que podrá usted disfrutar, por ejemplo, de la versión de Herbert von Karajan, que es una versión estupenda. Pero es que, por ejemplo, ha aparecido esta pieza en cantidad de películas, de cosas, ¿no? Por ejemplo, en la película de Orson Welles, El proceso, aparece esta pieza musical, o en telenovelas, en películas, etcétera. O sea, es una obra muy socorrida. Seguramente cuando usted vaya y clique el enlace que le colocaré en la descripción, pues dirá, hombre, sí, claro, esta pieza pues tiene esta historia peculiar. Y en música tenemos muchas historias de estas extrañas, de piezas. Decirle, por ejemplo, le voy avanzando, no el que viene, sino en uno de estos seguramente ya en un podcast, hablaremos, por ejemplo, del Parelisa, porque no está muy claro que sea una obra de Beethoven. El maestro radicado aquí en Barcelona, miren, ahora Luca Chiantore, perdón, me estaba dando un lapsus, ha documentado muy bien que el material temático es de Beethoven, pero la armazón es probable que no, pero ya hablaremos de esto. Hablaremos también de un libro que se le ha adjudicado a la esposa de Bach, pero que se ha descubierto que no. En fin, o sea, la historia de la música está salpicada, no está llena, está salpicada de historias románticas, de historias que están dichas con toda la buena intención, pero que al final la musicología ha descubierto que no hay tal. Y que pues sería interesante que los aficionados como vosotros pues sepáis más o menos de qué va el tema. Por el momento, pues le agradezco mucho. Estamos trabajando aquí en la batuta de un cultureta. En muy poco tiempo seguramente sacaremos finalmente el podcast. Ya iremos informando a través de la web en qué plataformas estará circulando este podcast. De todas maneras, seguiremos haciendo algún vídeo breve para mantener también el contacto por esta vía, en YouTube. En fin, la página va creciendo. Les agradezco mucho a todos los comentarios que me han estado haciendo llegar, sus aportaciones, en fin. Vamos poco a poco, como las grandes cosas en la vida, vamos lentos pero muy firmes. Y yo creo que este es un espacio que se va a ir consolidando y que a mí en lo personal me hace mucha ilusión seguir trabajando. Por el momento les agradezco muchísimo, muchísimo, y en muy poco tiempo tenemos otro espacio de la batuta de un cultureta. Les agradezco muchísimo y nos vemos hasta la próxima. Chao, amigos.